La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dejemos algo claro para que pasemos al siguiente punto. Ezequiel capítulo número 8. Versículo 1 en adelante. Ezequiel 8:1, en el sexto mes, en el mes sexto, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Él estaba en reunión con unos ancianos, y vino sobre él la presencia de Dios. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce y refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo, del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Quería leerle este versículo siguiente que no lo alcanzamos a leer ayer. Versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Solo le quería como concluir este punto que vimos el día de ayer. Cómo Dios dice que un pueblo lleno de celos, que está casado con la envidia, aleja a Dios de su santuario, de su templo, de su altar. Lo aleja. Porque como lo hemos visto, y ya no le quiero dar mucha vuelta a esto, como lo hemos visto, el celo lo produce un demonio. Hay un demonio llamado celos, comprobado en los días anteriores. Ahora vamos a pasar a algo que tiene que ver con lo que vivimos todos los días. Y es que, se lo dije ayer, es que uno de los significados de la palabra celos en el griego significa esto: excitar a la rivalidad, estimular a lo malo. Y vemos algunos versículos donde nos podemos dar cuenta de esto. Hechos, capítulo número 5. Vaya conmigo allá. Hechos, el capítulo número 5. Y creo que es necesario poner mucha atención a esto, ¿no? ¿Hola? Creo que es necesario poner atención. Capítulo 5, versículo 17, 5:17 de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, eso es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
¿Qué hizo que esos saduceos se llenaran de celos? Que quisieran hacerle mal a los discípulos del Señor Jesús. Los metieron a la cárcel y querían matarlos, solo porque los apóstoles predicaban algo que ellos no creían, algo nuevo, algo diferente a lo que los judíos le habían dado a conocer al mundo. Note esto, mi hermano, escuche esto. Cuando una persona tiene entendimiento de Dios, cuando una persona, y no le estoy hablando de revelación, porque la revelación viene y existe, en medio de la iglesia la revelación tiene que estar en usted y en mí, pero no es que Dios me revele a mí algo de usted, no señor, la revelación viene y está de acuerdo a la palabra, pero viene para mostrarme algo en mi vida, para enseñarme algo que yo debo de cambiar, que yo debo de corregir o que debo de implementar en mi vida diaria. Pero no le estoy hablando de revelación, le estoy diciendo que cuando a Dios le place traer un entendimiento mayor a la vida de alguien, eso fue lo que pasó. ¿Qué andaban predicando los discípulos del Señor, los apóstoles? Predicando que la gracia del Señor estaba sobre el mundo, que todo el que creyera en Jesucristo el Señor, aquel que fue crucificado en Jerusalén, ese podría ser salvo de su culpa, de su pecado. Y la gente escuchaba esto como una abominación. ¿Qué es esto? Y se llenaban de celos, ¿sabe por qué? Porque los saduceos, porque los fariseos, los escribas y todos los religiosos de ese tiempo, les gustaba poner cargas tan pesadas en la gente que nadie podía llevar. Escuche esto. Y cuando escuchaban que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, los que caminaron con Él, venían a ponerle las cosas fáciles. ¿A qué? ¿O no era eso lo que estaban haciendo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Así de fácil? ¿No tengo que circuncidarme? ¿No tengo que matar un corderito cada tanto tiempo? ¿Así de fácil? Me parece que no. Sí, así de fácil. Porque todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. No, no puede ser. Eso es mentira. La gente te engaña. Esa gente es mentirosa. Escuche, se llenaban de celos, como se llenan de celos ahora, cuando escuchan a alguien diciendo la verdad de Dios. Ponga atención a esto. Porque siempre se enseñó que la vida cristiana era la cosa más terrible, lo más difícil del mundo. Ellos mismos se llamaban los valientes. Esto es para valientes. Eso no es para cualquiera, hermano. Esto en la vida del Señor no prospera cualquiera, no permanece cualquiera. Solo los que pagamos un precio y estamos dispuestos. ¿No? Y resulta que el Señor no dice eso. El Señor dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. ¿Sí o no? ¿O no? Hoy en día la gente se pone celosa al escuchar que alguien predica la verdad de la Biblia, que dice, hermano, usted tiene derecho por el solo hecho de creer en Jesucristo, solo por fe, no por obras. Usted tiene derecho a disfrutar de buena salud, de una buena economía, solo por fe, solo por creer en el Señor. No. Esa doctrina de la prosperidad, se ponen celosos. Esa doctrina de la prosperidad, si el evangelio, hermano, hay que sufrir. Sí, y entonces empiezan a decir palabras que el Señor Jesucristo dijo y que Pablo dice, por el hecho de lo que se tenía que vivir en aquel tiempo. Óigame, en aquel tiempo, por el hecho de predicar el evangelio, no es lo mismo, no es la misma situación. Estamos viviendo otra época, vivimos en otro país. Y entonces hay gente que le da celos escuchar que se le dice a la iglesia, hermano, ¿usted ha creído en el Señor Jesús? Crea que es libre. Deje de darle lugar a los demonios hablando de ellos como que fueran mayores en poder y en autoridad que Dios. Hermano, usted tiene derecho a la sanidad. Que venía con una enfermedad terrible, no, el Señor Jesús dice, su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y se enojan, hermano.
Que cómo así, que eso no es así. El cristiano tiene que sufrir. Y se sacan por ahí, se rebuscan unos versículos bíblicos que no saben ni siquiera el verdadero significado de ellos. No, que estamos aquí para padecer. El que no padece no es un buen cristiano. Y el Señor dice, por gracia, por fe, gratuitamente. Yo me ofrecí en una cruz para entregarles a ustedes derechos que nunca hubieran podido conseguir de otra manera. Regalado, solamente crea en mí y sígame. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Y a veces lo malentienden. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oiga, niéguese a lo que él cree ser, a lo que quiere ser, a los planes que tenía. Niéguese. Tome su cruz cada día. ¿Cuál es la cruz suya? No es la misma que la mía. No es la cruz de Jesucristo. No, Señor. Para muchos su cruz es su esposa. Para muchas su cruz es su esposo. De pronto un hijo, de pronto la suegra, que no se la ha podido quitar de encima. Pero dice, no, tranquilo, no se preocupe. Ya no se deje afectar por esa situación que vive. Tome su cruz, camine en pos de mí, sígame. Sígame con la capacidad de perdonar, con la capacidad de ser libre, con la capacidad de no ser afectado por lo que le dicen o por lo que le hacen. Tiene que vivir una vida libre para poder seguir al Señor. Pero no dice, y va a sufrir, y le va a pasar. Uy, porque es que, eso sí, para poder que sea salvo le voy a dar una muenda. No, hermano. Y cuando la gente escucha que la Biblia y el Evangelio del Señor Jesús es predicado así como está, mucha gente se enoja, mucha gente se enoja. Le dan celos y dice que ese tipo, que la doctrina de la prosperidad, que el Evangelio no sé qué, que no hay que pagar un precio. Al hombre le gusta mucho decir que lo que tiene se lo merece. Por eso se inventaron algunos hermanitos de hace décadas, se inventaron que no era suficiente con la obra del Señor Jesucristo en la cruz, no, que había que seguir pagando un precio más, había que sufrir, padecer. Como Pablo dijo que las señales de Jesucristo estaban en él, entonces ya toda la iglesia pretendió que había que sufrir así como sufrió Cristo. Y entonces por eso unos religiosos en Semana Santa se laceran, se golpean las espaldas, se sacan sangre y otros se hacen crucificar. No, hermano, esa obra no la puede repetir nadie. Hola, nadie puede repetir esa obra. Solo Jesucristo lo pudo hacer y lo hizo ¿cuántas veces? Una vez. Y las personas se enojan, hermano, cuando usted le dice, es que es así de sencillo, hermano. Así como usted lo está viendo en el Evangelio, así de sencillo. Crea en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe de creer. Y entonces está ese problema, ¿no? Usted siempre va a escuchar la controversia, que qué va, que esos que prometen que en el Evangelio todo les va a ir bien, que eso es mentira, que Dios mismo dijo que le iba a ir mal. Yo no veo eso, en ninguna parte yo leo que el Señor diga y les va a ir mal o yo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque la tentación nos rodea. En el mundo tendremos aflicción porque siempre el ofrecimiento del mundo con los placeres ilícitos, con el dinero ilícito, con las cosas ilícitas, ahí va a estar. Y el alma, hermano, se aflige porque quisiera tomar el atajo de las cosas fáciles. Pero entonces el Señor dice, no, niéguese a usted mismo, niéguese. Niéguese a ahorrarse unos dineritos haciendo cosas ilegales. No, pague lo que tiene que ser. Sí, aflíjase, trabaje duro, pero haga lo correcto. No, pero entonces que hay que sufrir. Y uno escucha los mártires de la fe, ¿no? Diciendo lo mucho que han llorado, lo mucho que han sufrido, lo mucho que han ayunado y se han sacrificado. Cristo les quedó pequeño. Ellos ahora son los nuevos héroes de la fe, los nuevos precursores, los nuevos Jesucristo. Claro, es que hermano, mire, hay personas que se volvieron semejantes a Jesucristo. Personas que se presentan delante de una congregación hablando de sus experiencias, de sus sufrimientos, de sus padecimientos en toda la iglesia, en toda la vida cristiana.
y les ha ido tan fuerte, hermano, que el sacrificio de Cristo le quedó chiquito. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado. Y en esta zona yo he escuchado personas así. Y entonces escuchan a alguien que entendió la verdad del Evangelio y dice, no, hermano, no. Usted llega a la vida cristiana, hace el proceso de sanidad interior, confiesa los pecados de sus antepasados, sus propios pecados, cree que el Señor Jesucristo siempre tendrá sus brazos abiertos para atenderlo, va y le cuenta todo a Él, le pide perdón por los pecados de sus antepasados, por los suyos propios, le pide que le quite de encima las maldiciones que sus padres le dejaron y empieza a vivir una vida excelente. ¿Ah? ¿Qué? Eso yo no he escuchado, me decía alguien. ¿Y usted de dónde se inventó eso? Ahí está en la Biblia. No, ¿sabe qué me decía alguien hace algunos años? Porque me dijo, ¿usted de dónde sacó eso? Lo de la sanidad interior, lo de la liberación. Yo le dije, de la Biblia, y me dijo así, usted me viene a decir cosas nuevas a mí. Me viene a dar noticias nuevas cuando yo he leído la Biblia 6 veces, de pasta a pasta, y me viene a decir que ahí en la Biblia está lo que usted está diciendo. Cuando usted se inventó eso. ¿Y se la había leído cuántas veces? Yo no me la he leído ni una vez. Y él se la había leído 6 veces. Y que iba a empezar a leérsela. Y que él no había visto en ninguna parte eso que yo hablaba. Porque no lo había querido ver. Usted sí sabe una cosa, hermano. Que de acuerdo a la persona de quien usted aprende, usted se pone unas gafas y lee la Biblia de acuerdo a unos lentes. Oiga, precondicionada la Biblia está para muchos cristianos. De hecho, las sectas son eso. Las sectas es una predisposición que le ponen a la persona para que cuando vaya a la Biblia la empiece a leer como ellos quieren. ¿Qué es la unicidad? Es un pensamiento de un hombre que se le trasladó a otros para que cuando lean la Biblia no la entiendan. No la entiendan como está escrita, sino como la persona que les predicó quiera que la entiendan. Claro, la unicidad es eso, hermano. Se ponen unos lentes y empiezan a leer, ignoran lo que está diciendo el Señor Jesucristo sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo, lo ignoran. Y si tienen que desmentirlo, lo desmienten. Y sabe, hermano, que nosotros nos tenemos que cuidar de eso. Los celos en la iglesia cristiana alejan a Dios. Los celos en un ministerio alejan a Dios. Los celos en un hogar cristiano alejan a Dios de ese hogar. En un grupo, en un equipo de trabajo, se deja meter los celos y ya Dios no está ahí. Se empiezan a cometer errores, empieza el desorden más horrible, hermano, y no puede ser, porque eso va generando el deseo del mal. ¿Qué pasó con esas personas? Deseaban el mal para aquellos que les estaban diciendo la verdad, porque a ellos les sonaba a mentiras, les sonaba a cosa nueva, les sonaba a fantasía. Y en esta parte, en este texto y en los que le voy a leer, la palabra celos significa lo que le dije y lo que le voy a repetir. Significa excitar a la rivalidad, empujar a otro a la rivalidad, estimular a lo malo. Y muchas veces los celos en todas las áreas de nuestra vida y en todo ámbito de la sociedad puede llegar a ser eso. Una suegra, hermano, que cele a su yerno, a su nuera, le va a decir a su hijo o a su hija, mire, abra los ojos, mi hija, abra los ojos, no está viendo que ese sinvergüenza, no está viendo, no, déjelo, ¿por qué se lo aguanta? Ella tiene celos, y esos celos la llevan a excitar, la llevan a tratar de que la otra persona tome malas decisiones, excitar a la rivalidad, incitar a lo malo. Mire a ver cuando usted se halle con ganas de que a alguien le hagan algo. Hermano, yo viví mucho eso porque estaba muy cerca de mi pastor, recién llegué a la vida cristiana, y ¿sabe una cosa? Yo escuchaba cómo llegaban las personas a decirle, pastor, ¿no está viendo a fulano?
ese tal cosa, ese ya se torció, eso, pastor, siéntelo, hágale esto, hágale aquello, hágale, incitándolo a lo malo. Gloria a Dios por mi pastor, porque hombre muy sabio decía, espere, hermano, espere, no se me acelere. Espere, vamos a ver, vamos a hablar con el hermano. No, pastor, yo lo vi, pastor. ¿Cómo se llama eso? Celos. ¿Y a qué estaba llevando? A la rivalidad, a lo malo, a estimular lo malo, así como estas personas. Lea conmigo en el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Capítulo 13. El versículo número 45. (13:45) Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Por qué? Vamos a leer desde antes. Dice la Biblia que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, de lo que les habían hablado. Usted, si quiere, puede leer desde antes. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? Le hablaron de que era tan fácil vivir bien, les hablaron a ellos de que era tan fácil, creyendo en el Señor Jesucristo, ser libres del pecado, ser libres de la esclavitud de y ver cómo toda su familia podía llegar a los pies del Señor. Les hablaron de la gracia, de la bondad, del regalo de Dios. Y la gente estaba allí contenta. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cómo sería, hermano, ese lugar? No sé, un parque, no sé, una plaza llena a reventar, casi toda la ciudad. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Qué pasó? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ay, hermano, ¿usted ha visto eso? ¿Usted ha visto a alguien que no le gusta lo que usted dice? Porque es que lo que la gente no entiende, póngale cuidado, lo que la gente no entiende es que ese espíritu inmundo de celos lo que hace es que le enoja la verdad, le enoja, le irrita la verdad. Y cuando escucha que la gente está siendo enterada de esa verdad, que se le está quitando el velo a la persona, se llena de enojo, se llena de ira. Recién yo llegué a este lugar, pasó así, hermano. Claro, recién yo llegué a este lugar hablando, hermano, de la cultura del reino de los cielos y diciéndole, hermano, lo que dice la Biblia. Uy, hermano, una persona tradicionalista de esos que no quieren escuchar otra cosa de las que escucharon hace 40 años, entonces se llenó de ira, se llenó de enojo y dijo, no, eso no es cierto. Pero bíblicamente no pudo demostrar que yo estaba mintiendo. Pero se enojó. ¿Por qué? Celos. Aunque no lo saben, es un demonio, es un espíritu inmundo que influencia a la persona para estorbar, escúcheme, para estorbar en el trabajo de presentarle la verdad a la congregación. Al diablo le molesta que usted sepa la verdad. Al diablo le molesta que usted aprenda a vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es práctico. Vida. El Señor Jesús no vino a enseñar una religión, vino a enseñar una cultura de vida, una forma de vida diferente. Y cuando Satanás advierte eso, uy, hermano, él trata de usar a alguien para que se llene de enojo y empiece a contradecir, a decir, no, eso no es cierto, olvídese, compruébelo por la Biblia. No, pues, pero no es capaz. Porque cuando se está hablando de la verdad,
Satanás no es capaz de demostrar lo contrario. La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Pero escuche, hermano, que siempre que alguien quiere establecer la verdad en un lugar donde siempre se ha hablado mucha falacia, falacias son verdades a medias, ¿no? O verdades cambiadas. Siempre que en un lugar donde se ha hablado mucha falacia se quiere decir la verdad, Satanás busca a quién usar para que se levante a decir, no, eso no es cierto. ¿Qué estaban haciendo estos personajes aquí? Blasfemaban, contradecían, no querían dejar hablar a Pablo. Levantaban la voz y gritaban que eso no era cierto, que no lo escucharan, que eso era mentira. Así es. Entonces no se extrañe, hermano, que cuando alguien lo escuche a usted hablando de las verdades del reino de los cielos, o escuche en la boca de cualquiera de nosotros la verdad de la justicia de Dios, se enoje. Casi que, bueno, yo no sé cómo estaremos este año, ¿no? Pero hasta diciembre del año pasado, no había día que cuando suena la prédica de este servidor a las 11 de la mañana, casi que no había día que no llamaran a la emisora o aquí a decir, ¿y ese qué? ¿De qué habla? ¿Cómo así? Eso es mentira, lo que él dice. Y uno sabe, es un demonio, es el demonio de los celos, excitando, incitando a la rivalidad, buscando lo malo, a ver quién le responde y quién le dice, cállese vieja sinvergüenza, ¿no? Bueno, sí, usted cree que es, bueno, claro, aquí está el pastor, si quiere puede venir y él atiende para que usted le explique qué es la mentira, cuál es lo malo, se cuelga. Porque nunca esas personas que son tocadas por un espíritu de celos, nunca quieren nada bueno, nunca quieren demostrar, nunca quieren ayudar. Hablan solamente para incitar a los demás al pleito, a la pelea. Y como no encuentran pelea ni con usted ni conmigo, ¿sí o no? ¿Qué pasó? No encuentran pelea con nosotros. Nosotros no tenemos que defender la verdad de Dios. Nosotros ponemos la verdad de Dios sobre la mesa y dejamos que ella misma se defienda. Que bueno, demuéstrelo. Sí. Si usted dice que es mentira, demuéstrelo con la misma Biblia. No, que fue que alguien dijo, no, que alguien dijo no, la Biblia. No, que un predicador predicó, no importa qué tan famoso sea el predicador, demuéstremelo con la Biblia. Pero ¿cómo no le vamos a creer a fulano de tal? No, demuéstremelo con la Biblia, y no pueden. Porque le repito, cuando se predica la verdad del Evangelio, el diablo no es capaz de refutarlo. Gritará y dirá que no es cierto, pero usted le dice, demuéstremelo, demuéstreme que no es cierto, y no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Entonces, ¿qué dice? 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Decían, no, eso no es verdad. Contradiciendo y blasfemando. ¿Qué hizo Pedro? 46. Ve Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes no quieren? ¿Ustedes se quedan con la mentira, con el engaño? Listo, no hay problema. Pero la verdad de Dios produce celos en el religioso. Escúchelo. La verdad de Dios produce celos en el religioso. No se le olvide. Porque cuando se acostumbra, mire, cuando alguien se acostumbra a la mentira, la verdad le molesta. ¿No ha notado eso? ¿No ha tenido usted alguien en la casa que ha dicho tantas mentiras que ya él se las creyó? Y cuando alguien le dice la verdad a ese que está acostumbrado a decir y a vivir en la mentira, ellos se enojan. Se enojan y dicen que no, que el mentiroso es usted. Porque esa es la situación. La verdad de Dios, hermano, afecta la vida de muchos religiosos. Vamos entonces a mirar primera carta a los Corintios, ahí mismo en el Hechos de los Apóstoles 17,
capítulo 17. Desde el versículo número 1, 17:1. Léalo conmigo. Pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, ¿quiénes? Diga conmigo, los que no creían. Ellos. A ellos les afectaba facilito ese demonio de los celos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, oiga como decían estos judíos, que usted y yo trastornamos el mundo entero, ¿será así? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Prosperó los celos de Satanás? ¿Prosperaron? No prosperaron. Tenga cuidado con esa manifestación de los celos en su casa, en su vida, en su familia. Tenga cuidado con que los celos hagan que algún integrante de su casa, se levante a incitar a otro a la rivalidad. Tenga cuidado. Mire, hermano, eso está metido en toda parte. Los celos están metidos en toda parte. Hermano, en las familias a veces hay divisiones. Ahí empieza el asunto. Entonces, el papá y la mamá tienen un preferido entre la casa, entre los hijos, y ese preferido entonces trata de conseguir de aquella persona que lo prefiere todo lo que busca, todo lo que anhela, todo. Pero para hacerlo, casi siempre pone en contra a ese padre, a esa madre, contra el otro. Contra el otro. Lo incita a lo malo. Mi mamá dijo de usted tal y tal cosa. Mami, mi papá dijo de usted tal y tal cosa. Y yo estaba con él y él le dijo a un amigo esto y esto y esto. ¿Cómo? Para así tenerla de su parte, que no le niegue nada de lo que está pidiendo. Tremendo cuando la situación es entre familias irregulares. Ella con sus hijos y él con sus propios hijos. 3 familias, allí 4. Donde los hijos de ella empiezan a poner en contra a la mamá, contra su esposo, que no es el papá de ellos. Empiezan a llenarle la cabeza de cuentos para incitar a esa mujer al pleito, a la división, a la contienda, a la rivalidad. Y ¿sabe una cosa? Cristianos no advierten eso. Cristianos no son capaces de advertir que está pasando algo irregular, algo maligno en su casa. Ese hijo, esa hija vino a meterle chismes, a ponerlo contra su esposo y se deja llenar. Y empieza a alegar y empieza a echarle indirectas a la otra persona y a decir, claro, es que mis hijos, y yo por mis hijos me hago matar. ¿Y quién quiere que muera? ¿O qué? Pero ya la otra está toreada, ya el otro está lleno de odio, de rivalidad, de enojo. ¿Por qué?
Porque se dejan, hermano, tomar por ese demonio, por ese espíritu inmundo de los celos, a través de la murmuración de alguien, que dijo de usted, que ella dijo, que ay, que lo fuera a tocar, que se hacía matar, que... Uy, hermano. Mire, a ver, no sea que en casa pueda estar existiendo algo así, que esté cada día socavando la unidad de los esposos. Oiga, la comunión de esos hijos con el Padre. Tenga cuidado con esas personas que se dedican a la murmuración, a dividir las familias. Tenga cuidado. Son gente celosa. ¿Sabe que los celos y la envidia son pareja, no? Ellos son esposos. Mucha gente llega a una familia que le abre las puertas para ayudarle. Pero ¿sabe qué? Termina dividiendo ese hogar. Porque le da envidia y le da celos ver esa familia tan bonita, tan hermosa. Y entonces empieza a llenarse de celos. Yo nunca tuve una familia así, y mire, y vea y vea esta, y empieza entonces a poner su semillita. Empieza a poner cizaña. Y cuando la persona no sabe lo que está pasando, de un momento a otro, mire, yo he tenido familias que dicen, pastor, yo no sé a qué horas nos hemos ofendido tanto, yo no sé a qué horas nos hemos dicho tantas cosas feas. Y todo por los cuentos de un sobrinito, de ella, que vino a vivir ahí. Ellos estaban débiles y el diablo les acomodó a alguien que le pudo colocar espíritu de celos. Y entonces cuando hablé con ese sobrinito, dijo, es que ellos son muy humillativos. Yo nunca he tenido papá. Y ellos son muy humillativos. Como ellos sí tienen papá y mamá, mis primitos, entonces me hacen el feo. Y yo dije que les iba a destruir esa casa, que iba a hacer que el papá se les fuera. Un chino de 12 años con ese pensamiento tan perverso, yo dije, y no estaba hablando del pelado, estaba hablando del demonio. Yo dije que iba a destruir esa familia, que les iba a quitar el papá. Y ya se los quité, decía con una sonrisa, pero con lágrimas en los ojos. Ya se los quité. Se habían separado, papá y mamá. Todo por chismes de ese peladito, por cuentos, por murmuraciones, que ellos no supieron identificar. Venga, vamos a aclararlo, venga para acá. No, el uno creía y el otro creía, y se llenaron de odio, y se insultaron y se ofendieron de tal manera, no entendiendo lo que estaba pasando. Hermano, ese demonio puede estar camuflado en cualquier lugar. En cualquier lugar. Tu negocio, tu empresa, tu hogar, tu casa, tu familia, nuestro mismo corazón puede estar siendo afectado por los celos y no nos damos cuenta. Las iglesias, no vamos a declarar que están llenas de eso, no. Vamos a declarar que estaban. Diga conmigo, ya no. Hermano, si había un lugar donde yo conocí los celos y la envidia, fue en la iglesia cristiana. Sí, porque dentro del gremio de la música se mueve terriblemente los celos y la envidia. Ay, hermano, terrible. Los músicos, hermano, quieren ser mejores que otros y como ellos no han estudiado lo que el otro ha estudiado, entonces ¿sabe cómo lo desvirtúan? Con la boca. Ese tipo esto, ese tipo lo otro, ese tipo... Eso es. Y yo conocí yo conocí los celos y la envidia en el gremio de los músicos, pero no como en la iglesia, hermano. Cuando llegué a la iglesia, hermano, qué sorpresa tan impresionante. Yo nunca creí que hubiese alguien más, con más celos y más envidia que los músicos, pero resulta que los cristianos eran peores. En ese tiempo ya no. Diga conmigo, ya no. Hermano, este se lava al otro, el otro se lava a este, nada. Eso era impresionante. El uno hablaba mal del uno, el uno hablaba mal del otro. Ahí estaba, hermano, la semilla. Ahí estaba ese demonio hablando, ese demonio trayendo división, excitando al pleito, a la contienda, a la rivalidad. Y le decía al uno una cosa y le decía al otro otra cosa. Y tenga cuidado con el hermano que se anda hablando mal de usted. Y el otro no averiguaba, sino que empezaba a hablar mal del otro. Y eso, hermano, era una cosa terrible. Pero porque Satanás, hermano, sabe que la debilidad del ser humano está allí en el alma, en el deseo de ser reconocido, en el deseo de ser importante, en el deseo de que lo tengan en cuenta.
Ahí está. Y cuando él logra tocar esa partecita, activando un demonio, un espíritu de celos, no, hermano. Terrible eso. Muy difícil la situación cuando uno no puede, como que no puede advertir lo que está pasando y ese demonio de celos está allí operando. Vamos a leer esto que usted ya lo sabe. Los celos son una obra de la carne, por eso viene un demonio a afectar al ser humano con esto. Gálatas capítulo 5, versículo número 20. 5:20. ¿Qué dice la Biblia? Hablando de las obras de la carne, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, obras de la carne, pecado. ¿Qué cosa? ¿Si es pecado o no? A ver otra vez, ¿si es pecado o no? Porque yo conozco esposos y esposas que dicen, no, Dios es un Dios celoso, así que eso no hay mal en que yo cele a mi esposo, a mi esposa, y que lo tenga ahí, que le respire en la nuca y que le esté preguntando qué pasó y mirando debajo de la cama y abriendo el closet a ver quién está escondido ahí, enfermo, celos amargos, terrible. Primera carta a los Corintios 3:3. Hay tantas cosas que nos edifican en esto. Y sobre todo que nos quieren advertir del peligro de dejarnos arrastrar por ese espíritu de celos. Primera carta a los Corintios, versículo 1 en adelante. Los celos en la iglesia, ¿no? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Escuche esto, la persona que manifiesta celos, la persona que está afectada por los celos, es una persona que está caminando en la carne. No puede decir que es una persona espiritual. No confíe en una persona, hermano, que sea celosa. Esa persona no está llena de Dios ni del Espíritu Santo. Está llena de emociones. Alguien me trató mal porque alguna vez fuimos con el grupo de alabanza a un pueblo a tocar a ministrar allá y se presentó una situación bien difícil en la tarima con un hombre que era el pastor de esa misión. Fuimos a ministrar en un evento público que organizaba otra misión, no le voy a decir cuál. Y se presentaron tantas situaciones con el pastor titular, el que nos invitó. Y hubo una manifestación, hermano, de celos y envidia tan impresionante. Hablando mal de otros pastores, diciendo que ese evento no se había podido realizar mejor, que la gente no había venido porque los yo no sé cuántas de tales iglesias. Oye, hermano, yo no tenía la autoridad para decir desarme y vámonos, aunque era el director de alabanza, no tenía la autoridad. Era mi pastor el que tenía que decidir eso y él no estaba, no lo encontraba. En ese tiempo los celulares apenas estaban por ahí saliendo y nosotros en un pueblo, hermano, en una plaza polvorienta, esperando que nos dijeran ministre, oiga, y esta persona en esa situación. Y entonces empezamos a ministrar alabanzas. Y empezó la administración, el pastor empezó a llamar a la gente adelante para imponerle manos. Y yo era muy ignorante, hermano, yo no tenía más de 1 año y medio, 2 años de convertido. Pero yo le dije al grupo de alabanza, ni uno solo.
Ni uno solo se le va a apuchar allá a ese hombre a que le imponga mano, ni uno solo. Nadie se va a dejar ministrar de ese hombre. ¿Por qué? Porque hay un demonio de celos en él. Qué pena. Y todos los días lo puedo comprobar por la Biblia. Imagínense un hombre lleno de ira, de envidia, hablando mal de los demás ministros, y después, venga para acá, mijito, venga, yo le impongo manos. Ay, Dios mío. ¿De qué lo va a llenar? ¿De Dios? Hola. ¿De qué lo va a llenar? ¿De Dios? No, no lo va a llenar de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Dios es muy lindo, hermano, la gente no le pasó adelante. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo a todo el grupo de alabanza, vayan ministren, vayan ministren. También les dije, no señor, no señor, nadie se va a bajar a ministrar a nadie. Eso es cosa de ellos allá. Y nos quedamos ahí. Y el pastor y la gente, vayan, vayan. Nada de eso. La necesidad de Dios es mucha, pero no así, hermano. Primero hay que reconocer que necesitamos del Señor. Hola. Primero yo tengo que reconocer que necesito de Dios. Y luego, entonces, sí, listo. Vamos a llenarnos del Señor para que otros sean llenos del Señor. Y no, hermano, de esas obras de la carne tan feas. Y no de esas obras de la carne que hoy están llenando de enemigos las iglesias. Las iglesias están llenas de enemigos y las iglesias se están dividiendo. Escúcheme, las congregaciones se están dividiendo porque líderes que quieren servir en un principio de rebeldía, de rebelión, llenan de celos a la iglesia, se llenan de envidia y lo primero que hacen es hablarle mal a la congregación de sus autoridades, haciéndoles saber que son injustos, haciéndoles saber que no obran rectamente y que por eso él tiene razón para dividirse, para rebelarse, y muchos, sin saber lo que están haciendo, se van con ellos, participando así de la rebelión de ellos, que a través de un espíritu de celos, que es marido de la envidia, entonces llevan a cabo la destrucción de un grupo, de unas familias, de una iglesia de Dios. Hermano, entienda esto, nunca la iglesia que se divide puede seguir teniendo el respaldo de Dios, nunca, hermano, jamás. Porque el que se divide lo hace en un principio de rebeldía, de rebelión, lo hace por celos, por envidia, porque él quiere tener lo que los otros tienen, porque quiere ser jefe, porque no quiere que nadie lo mande, él se quiere mandar él solo, quiere poseer lo que otro tiene. Eso es terrible, hermano. Y aprovecho para decirle, si usted alguna vez ha participado de alguna división, tiene que confesárselo al Señor pidiéndole perdón. Sí, claro. Si alguna vez usted se fue con algún divisionista de alguna iglesia, déjeme decirle que tiene que hablar con Dios y decirle al Señor, aceptar que usted participó de un acto de rebeldía, motivado por la envidia y los celos. Eso es. Y confesando, dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué tal si oramos? Algunas cosas quedan por decir. Sin embargo, ya el Señor nos dará tiempo. Amén. Padre, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, por estas noches, Señor, que nos permitiste hablar de este tema, Señor. Padre, es en tu voluntad que queremos hacer las cosas, es en tu propósito, Señor, y por eso hoy, reconociendo, Padre, la facilidad que hay en nuestra alma de entrar en esos tiempos de envidia, de celos, Señor, en esa manifestación de los celos amargos que tu palabra, Señor, explica de una manera muy clara. Padre, delante de ti te pedimos, Señor, límpianos de toda obra de la carne, límpianos, por favor, límpianos, Señor, de esa manifestación de celos, bendito Dios. Nada bueno hay en ellos, Señor, nada bueno hay en la envidia, nada bueno hay en el temor de que me sea quitado aquello que me parece que es mío, bendito Dios. Señor, en el estudio pasado, Rey de Gloria, hablamos de que no podemos, Señor,
querer retener lo que no nos pertenece. Y nada de lo que hay en este mundo nos pertenece. Nada, absolutamente nada de lo que está en esta tierra nos pertenece. Todo te pertenece a ti, Señor amado. Y en el principio, Padre Celestial, de este reconocimiento, debemos decirte, Señor, todo está en tus manos, todo te pertenece, Rey de Gloria. No voy a celar absolutamente nada, no quiero conservar absolutamente nada, no quiero retener nada, Señor, porque nada me pertenece, Señor. Todas las cosas están en tus manos y tú guardarás lo que quieras guardar, bendito Dios, y harás permanecer, Señor, a nuestro lado las cosas y las personas que tengan que estar a nuestro lado, precioso Dios. Pero nada, Señor, vamos a envidiar, nada, absolutamente nada vamos a querer retener. No habrá temor en nuestra vida, Señor, de que nos sea quitado algo, porque nada de lo que tenemos, Señor, o de lo que lleguemos a tener, nos pertenece para siempre, Señor. A nosotros nos pertenece la vida eterna, bendito Jesús. A nosotros nos pertenece la salvación, la justificación de los pecados. Y en ese orden de ideas, Padre, nos aferramos a ti, Señor mío. Y el único que tenemos, Señor, es a ti, Jesús de Nazaret. A ti, Señor, y teniéndote a ti lo tenemos todo. Tenemos todo lo que necesitamos en esta tierra y mucho más. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a aferrarnos al único, Señor, que nos salvó la vida, que nos limpió de los pecados, que nos lavó con su sangre. Ayúdanos, Señor, Padre, a dejar todo, absolutamente todo por ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que nos da la vida, el que nos da la salvación, Señor, aquel bendito Dios que ha prometido perfeccionar esa obra que inició un día en nuestra vida. Maravilloso, Señor, te doy gracias, gracias, Señor, gracias por limpiarnos, Señor, de toda obra de la carne. Gracias, bendito Dios. Hoy renunciamos, Señor, a la envidia, hoy renunciamos, Señor, a los celos, hoy renunciamos a toda manifestación de las obras de la carne y te pedimos, Espíritu Santo, tú que moras dentro de nosotros, dale muerte, Señor, a esas manifestaciones, dale muerte a las obras de la carne, cualquiera que haya todavía, Señor, en nuestra vida, dale muerte, Señor, desarraiga, Señor, limpia nuestra vida, limpia nuestro ser interior, limpia nuestra alma, Señor, de toda obra de la carne, papá, para que no se manifieste cuando menos lo esperamos, para que no venga a entorpecer, Señor, las relaciones de los unos con los otros, Señor, a través de los celos. Espíritu inmundo de celos, te vas de la iglesia, te vas de nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy, Rey de Gloria, reconocemos, Señor, que Jesucristo lo dio todo en la cruz del Calvario, lo entregó todo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos verdaderamente libres, libres en el nombre de Jesús, libres para la gloria de tu nombre, libres, Señor amado, de todo propósito satánico, de todo operar demoníaco, Señor, a través de los celos y de la envidia, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, reprendemos, Señor, todo propósito del diablo, todo plan secreto de Satanás, lo echamos fuera de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos guardes, guárdanos, Señor, guárdanos, Padre, de cualquier manifestación de las obras de la carne, cualquiera que estas sean, Señor. No permita, Rey de Gloria, que nos levantemos, Señor, en una crisis de envidia, en una crisis de celos, Señor, que afectan nuestra alma, que afligen nuestra alma, Señor, y nos llevan a la depresión, Rey de Gloria, porque cuando tememos que alguien nos quite lo que nos pertenece, Señor, Padre, el alma se aflige, Rey de los cielos, y aún nos olvidamos de que podemos tener confianza en ti. Por eso, bendito Dios, te pedimos que tú mismo fundamentes, Señor, esos principios bíblicos en nuestra vida y que nos des la fe que necesitamos, Señor, para creer que lo que nos pertenece nadie nos lo puede quitar. Señor, así está escrito y así lo declaramos en esta hora, declarando también familias bendecidas, prosperadas, sanas, libres, familias llenas de paz, familias llenas de esa gracia infinita, Señor, de los que estamos aquí, de los que están a través de la radio, de la web, todos nosotros bendecidos, sanos, prosperados y libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.